Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Hemos estado hablando de temas sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia. También ya hablamos acerca de los acontecimientos que sucederán después de que la iglesia sea arrebatada. Y hoy vamos a continuar con el estudio que lleva como tema ¿cómo será la gran tribulación? Ese es nuestro tema de hoy y vamos a leer primeramente la palabra de nuestro Dios que está en Mateo capítulo 24 y el versículo 21, que dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta es palabra del Señor. Bendito Padre Celestial, en este momento que nos disponemos a estudiar tu palabra, te rogamos la dirección de tu Espíritu Santo para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe a toda la verdad, pero principalmente para que estemos preparados para ese día glorioso en el cual tú vendrás a levantar tu iglesia. Señor, que en esta hora la iglesia, las personas que nos puedan escuchar, puedan hacer conciencia acerca de que debemos prepararnos para escapar de la ira venidera. Háblanos pues en esta hora, tú has venido para salvar, haz tu obra, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, bendito Padre. Amén. ¿Cómo será la gran tribulación? La Biblia nos habla acerca de un periodo conocido como la gran tribulación. La gran tribulación tendrá como duración 7 años y a este periodo podemos ver que también es el cumplimiento de la semana número 70 de la cual habló el profeta Daniel. ¿Cuándo ocurrirá la gran tribulación? La gran tribulación comenzará después de que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada para estar con el Señor y terminará también con la segunda venida visible de nuestro Señor Jesucristo. Con relación a la gran tribulación, tenemos algunos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de este periodo. Aquí acabamos de leer en Mateo capítulo 24, versículo 21, que dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. También en la Biblia, en Jeremías capítulo 30 y el versículo 7, nos dice de esta manera la gran tribulación. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aquí le llama la gran tribulación, dice que no habrá otro día semejante y va a ser un tiempo de angustia para Jacob, es decir, un tiempo de angustia para el pueblo de Israel también. Pero también encontramos en la Biblia, en el libro del Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17, que lo describe de esta manera. Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces la Biblia le llama la gran tribulación, le llama angustia de Jacob, pero también le llama el gran día de la ira de Jehová. Y decíamos que el tema es: ¿cómo será la gran tribulación? El propósito de esto, bueno, es que la Biblia lo habla. Si la Biblia no lo hablara, pues no estaríamos tocando este tema. Pero si está en la Biblia, tenemos que enseñarlo. Con la ayuda de Dios tenemos que predicarlo. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a estar hablando cómo será la gran tribulación. Y he dividido este estudio en los aspectos, en los diferentes aspectos que habrá en la gran tribulación. Y primeramente quiero referirme al aspecto político. ¿Cómo será la gran tribulación en el aspecto político?
Bueno, en cuanto al aspecto político, el mundo en ese tiempo estará gobernado por el anticristo, que también la Biblia le llama la bestia. Y vemos en las escrituras que los gobiernos y las naciones le darán toda su autoridad al anticristo o la bestia. Y esto lo encontramos en el libro del Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 8, que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí la Biblia nos dice claramente que va a surgir dice que del mar, que quiere decir la multitud de las gentes, dice que se le dio autoridad a este personaje llamado la bestia. Dice que Satanás, el diablo, le dio todo su poder, le dio toda su autoridad. Y dice la escritura que todos los gobernantes de la tierra, todos los reyes, le van a dar la autoridad a la bestia para que él gobierne el mundo. Claro, dice la escritura que él hablará grandes cosas, que él tendrá la capacidad de engañar a la gente, tendrá una sabiduría demoníaca, tendrá una elocuencia para convencer a la gente a través de sus discursos, a través de sus mensajes, de tal manera que se va a engrandecer tanto y aún hablará contra el Dios Todopoderoso. Entonces él estará gobernando aquí en la tierra por un breve tiempo. Esto lo podemos ver también en el libro del Apocalipsis capítulo 17, versículos del 11 al 17, que dice así: la bestia que era y no es también el octavo. Está hablando de los reyes. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Es lo que dice la palabra del Señor. Sigo leyendo. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aquí claramente la Biblia nos está diciendo que en el tiempo de la gran tribulación, los gobiernos, los reyes de la tierra, le van a dar toda la autoridad a la bestia. Le van a dar toda la autoridad al anticristo y se van a unir para darle todo el poder, toda la autoridad. Así que políticamente hablando, este mundo estará siendo gobernado por el anticristo, que será un personaje
enviado por el mismo Satanás. En segundo lugar, vamos a ver cómo será la gran tribulación en el aspecto económico. En el aspecto económico también el anticristo o la bestia logrará controlar los mercados, los dineros, y la escritura nos habla que en ese tiempo el anticristo va a gobernar por medio de un sello. El falso profeta, él va a convencer a la gente y va a hacer que todos sean sellados en la frente o también en la mano derecha. Y claro está, ahora que ha transcurrido el tiempo y que ha avanzado la tecnología, sabemos que ahora los seres humanos se les puede poner un microchip. Esto lo vemos todos los días en las noticias, cómo estos microchips ya se utilizan para los animales, y también algunas personas en algunas partes del mundo lo utilizan, y este microchip sabemos que contiene la información de la persona, su nacimiento, y sabemos que ahora todo es de una manera electrónica. Podemos hacer compras de una manera electrónica, podemos pagar por medio de una tarjeta, sacar dinero, meter dinero, hacer transacciones, y todo de una forma electrónica, porque inclusive ahora hay criptomonedas, y esto se va encaminando para que la palabra de Dios tenga su cumplimiento. Antes no se comprendía mucho cómo iba a ser, solamente se creía, pero ahora con los avances de la tecnología nos damos cuenta que ya no hará falta traer dinero, sino que ahora todo será controlado por la tecnología, y que el anticristo estará ordenando que toda la gente tenga su marca en la frente o en la mano derecha. Y esto lo podemos ver en el libro del Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18, que dice así. Apocalipsis 13, 16 al 18 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Así que en aquellos días todo la parte económica estará siendo controlada por la forma en que impondrá el anticristo, la bestia, y hará que la gente, todos tengan el sello, y que nadie pueda comprar ni vender, ni ir al médico, ni recibir un pago, ni hacer alguna transacción o algo, sino solamente aquel que tenga el número de la bestia en su frente o en su mano derecha. Y esto, hermanos, podemos ver cómo cada día se está acercando el cumplimiento de esta palabra, pero aclaro que esto va a ser durante la gran tribulación. No va a ser antes, sino durante la gran tribulación. Ahora bien, pasemos al tercer aspecto de cómo será la gran tribulación, pero ahora en el aspecto religioso. ¿Cómo será la religión en los tiempos de la gran tribulación? Bueno, en aquellos tiempos el ecumenismo estará al máximo. Podemos ver cómo en estos tiempos hay muchas religiones que están promoviendo el ecumenismo, es decir, de que todas las religiones se unan y que haya una sola religión mundial. Esto lo promueve mayormente la nueva era, y podemos ver cómo en la gran tribulación se promoverá esto y habrá una sola religión en la cual el anticristo va a ser el objeto, el centro de la adoración,
y podemos ver cómo también Satanás enviará al falso profeta que va a convencer a la gente. ¿Para qué? Para que la gente crea en el anticristo. Y esto lo podemos ver en el libro del Apocalipsis, o bueno, primero vamos a ver segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La palabra del Señor nos está diciendo aquí que el anticristo entrará en el templo de Dios. Bueno, y algunos que tienen conocimiento me dirán, bueno, en Israel actualmente no, y esto es cierto. Actualmente el lugar donde estaba edificado el templo de Salomón está ocupado por los musulmanes. En ese lugar donde estaba edificado el templo está edificada una mezquita, la mezquita de Omán. Ahí en esa mezquita pues es donde parte de los musulmanes rinden adoración a Alá. Pero la Biblia nos habla que el templo de Salomón, el templo de Jerusalén va a ser reconstruido. Actualmente los judíos se han organizado y de hecho ya tienen fabricados todos los utensilios. Inclusive actualmente hay, están alimentando animales especiales para los sacrificios, como las famosas vacas rojas. Ellos tienen ya todo preparado, ya tienen todo listo para volver a edificar el templo de Jerusalén, pero todavía no lo han reedificado porque, como ya mencioné, los musulmanes tienen ocupado ese territorio. Pero la profecía dice que el templo de Jerusalén va a ser reconstruido por los judíos y el anticristo va a irrumpir en el templo, y dice la palabra del Señor que él se va a sentar en el trono de Dios como si él fuera Dios. Él va a querer que le den toda la adoración como si fuera al Dios mismo, a Jesucristo mismo. Y podemos ver un poco acerca de cómo será lo religioso ahora sí en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 15. Por eso es necesario que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en Dios, claro, primeramente, pero también en lo que sucede en Jerusalén, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo que está sucediendo con el pueblo judío, porque ahí podemos ver cómo se están cumpliendo gran parte de las profecías de la Biblia. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 15, nos habla en el aspecto religioso y dice así: Apocalipsis 13, 11 al 15. Después vi otra bestia, aparte del anticristo, que se le conoce como la bestia, dice el apóstol Juan, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, es decir, va a tener apariencia de piedad. Este personaje que se le conoce como el falso profeta, que es la segunda bestia, dice que él tendrá cuernos como de cordero, es decir, que va a ser como un cordero, pero no es el cordero, pero hablará como dragón, es decir, Satanás le va a dar palabras a este personaje satánico. Dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra,
delante de los hombres. Imagínese usted, muchas personas a veces siguen a muchos líderes. Los siguen ciegamente. Hay personas que se postran ante los hombres. Podemos ver cómo le rinden casi adoración al de la luz del mundo, aunque está encarcelado. Podemos ver cómo mucha gente se hinca ante el Papa, ante los sacerdotes, y que no hacen milagros. Ahora imagínese usted cuando venga este falso profeta. Dice que este falso profeta sí va a hacer milagros. Y va a hacer tantas señales que dice que de tal manera que hará descender fuego del cielo. ¿Para qué? Para que la gente le crea que él tiene poderes. Y dice que el falso profeta convencerá a la gente de que adoren a la primera bestia, es decir, al anticristo. Y vamos a ver qué más dice la palabra de Dios en el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Imagínese usted, dice la palabra de Dios, que para ese tiempo habrá imágenes del anticristo. Así como vemos como hoy en estos tiempos, por ejemplo, uno de los papas que tuvieron mucho carisma hablando humanamente fue el Papa Juan Pablo II, y vemos como muchas calles en todos los países hay una imagen de Juan Pablo II, y dice la Escritura que así va a ser en el tiempo de la gran tribulación. Va a haber imágenes del anticristo. Los grandes dictadores siempre han hecho imágenes de sí mismos y la gente le rinde respeto, pues dice la Escritura que va a haber imágenes del anticristo. Y lo más terrible de esto, dice que la imagen va a hablar. Imagínense si en estos tiempos a veces la gente se asusta, se asombra y dice, ay, se apareció una virgen en el techo de mi casa porque estaba la olla express de los frijoles, explotó y se apareció la virgen. Y ahí va toda la gente con sus veladoras, a poner flores, a poner veladoras. Ah, que se apareció la Virgen en tal lugar y le edificaron una capilla por la aparición. Y conste que dice la Biblia que las imágenes ni pueden hacer bien, ni tampoco pueden hacer mal. La Biblia dice que no les tengas miedo porque ni te pueden hacer bien, ni te pueden hacer mal. La Biblia dice que las imágenes que los hombres construyen o hacen, dice que tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no te pueden ver, tienen oídos pero no te pueden oír, tienen manos pero no pueden palpar, tienen pies pero no pueden caminar, las tienen que llevar cargando. Entonces las imágenes no tienen poder. Dice la palabra del Señor, sabemos que un ídolo nada es. Las imágenes no tienen ningún poder para hacer nada. Sin embargo, dice la palabra del Señor que durante la gran tribulación, la imagen del anticristo, esa sí va a hablar. Imagínense, una imagen va a hablar verdaderamente. Y entonces dice que esta imagen va a ordenar que todos los hombres tienen que venerarla, tienen que adorarla. Y que aquel que no venere a la imagen del anticristo hará que todo aquel que no la adore, tienen que matarle, tienen que quitarle la vida. Imagínense si ahora las imágenes no hacen milagros y la gente las adora, la gente se postra ante ellas, la gente se persigna delante de ellas. Pues en aquel día dice la Escritura que la imagen va a hablar y en aquel día sí será obligatorio que toda la gente adore al anticristo, que toda la gente adore a la bestia, a su imagen que va a hablar, y todo aquel que no la adore, dice la palabra del Señor, que será muerta. Entonces podemos ver que en el aspecto religioso, el anticristo va a estar gobernando y él va a ser objeto de culto. La gente lo va a adorar como si fuera Dios, como si fuera el mismo Cristo, y la gente va a ser engañada por el anticristo. Esto es en el aspecto religioso. Ahora quiero pasar al aspecto social. ¿Cómo vivirá la sociedad
en el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación, la sociedad estará totalmente corrompida. Si ya de por sí en estos tiempos la sociedad está corrompida, pero hay algo que todavía la mantiene y es la iglesia. La palabra del Señor nos dice que Jesús enseñó a sus discípulos y les dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Sabemos que las comidas en la antigüedad necesitaban salarse para que no se descompusieran. Y una comida que no era salada, obviamente al tiempo se descomponía. Y si la Biblia dice que la iglesia es la sal de la tierra, ahorita el mundo no se ha descompuesto más porque la iglesia de Jesucristo está aquí en la tierra. Entonces eso la mantiene. Dice la escritura que un día la sal va a ser quitada de la tierra y entonces el mundo sí se va totalmente a descomponer, a corromper. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Ahorita, pues la iglesia es alumbrada, el mundo es alumbrado a través de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada y comience la gran tribulación, entonces el mundo se va a descomponer. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo ya no va a haber palabra de Dios. Es como dicen los profetas, que la gente buscará la palabra de Dios, pero ya no habrá palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no estará sobre la tierra. Solamente habrá una religión falsa instituida por el anticristo, pero el mundo, la sociedad en aquel tiempo, en esos años, se va a corromper al máximo, como nunca se ha corrompido jamás. Y esto lo podemos ver cómo vivirá la sociedad en aquel tiempo. Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro. ¿Por qué? Porque cuando una persona adora imágenes, la Biblia dice que detrás de las imágenes están los demonios. Entonces por eso aquí vemos: ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Claramente aquí nos dice la palabra del Señor que en aquel tiempo la gente, a pesar de las plagas que vengan, la gente no se va a arrepentir. La gente no se va a arrepentir ni de las borracheras, ni tampoco de las hechicerías, ni tampoco de los hurtos, ni tampoco de las fornicaciones. Quiere decir que en la gran tribulación no habrá arrepentimiento, no habrá salvación para el pueblo gentil. Solamente Dios permitirá que el pueblo judío alcance la salvación. ¿Por qué? Porque los judíos, la mayoría vive en incredulidad. Pero en cuanto a los gentiles, la Biblia habla del tiempo de los gentiles en Romanos. En Romanos dice que cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Ahorita estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Dios ha abierto una puerta de gracia para que los gentiles seamos salvos. Pero en la gran tribulación, ese tiempo de gracia se habrá terminado. Entonces vemos cómo la gente no se arrepentirá. Apocalipsis capítulo 16, versículo 9 también lo dice. Apocalipsis 16, 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La Biblia no dice que se arrepintieron. La Biblia dice que ellos no se arrepintieron a pesar de todo lo que verán y pasarán. Versículo 11 de Apocalipsis 16 también dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras,
y no se arrepintieron de sus obras. Así que podemos notar a través de estos pasajes en la gran tribulación, la gente tendrá una descomposición moral, espiritual, no habrá valores, sino que la gente se va a corromper más aún de lo que hoy está corrompida. Así que la sociedad será una sociedad llena de violencia, lleno de pecado, llena de idolatría, llena de maldad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no estará tocando los corazones, sino que serán corrompidos en grande manera. Eso es lo que ocurrirá en la gran tribulación, en el aspecto social, en la sociedad. Pero también quiero mencionar en general, a grandes rasgos, también que durante la gran tribulación serán un tiempo en el cual Dios va a traer juicio sobre la tierra. Va a traer retribución. ¿Por qué? Por tanto pecado. La Biblia nos habla acerca de las dispensaciones. Todas las dispensaciones han terminado con un juicio. Y en la dispensación que hoy estamos viviendo, que se llama la dispensación de la gracia, también va a terminar con un juicio. Ese juicio se llama la gran tribulación y será un tiempo de retribución por tanta maldad, por tantos secuestros, por tantas violaciones de niños, de niñas, por tantas aberraciones del mundo, por tanto pecado. A veces la gente dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué no hace justicia? ¿Por qué no trae juicio? Bueno, Dios lo hará. Dios traerá juicio sobre la tierra y podemos ver cómo ocurrirán algunos acontecimientos. No voy a citar todos porque esto es muy extenso, pero puedo mencionar algunas cosas. Que durante la gran tribulación habrá grandes incendios. Pudimos ver hace algunos meses, el año pasado, cómo hubo grandes incendios en Brasil y también cómo hubo grandes incendios en Australia. Y también podemos ver que en la gran tribulación habrá grandes incendios. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Tal vez incendios producidos por las guerras que habrá, tal vez por alguna bomba, no lo sé, pero aquí la Biblia dice en Apocalipsis 8:7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Dice que la tercera parte de la tierra va a ser quemada con fuego, con grandes incendios. Pero también podemos ver cómo va a haber grandes plagas. Hace unos días en Estados Unidos está la alarma de esa grande avispa que vino de Asia y cómo está alarmando a los Estados Unidos. La gente se está preocupando porque dicen, pues está la pandemia y luego pues ahora estas plagas que están viniendo a América. Bueno, pues esto no es nada en comparación de lo que vendrá en la gran tribulación. Apocalipsis 9, versículos 2 al 6 dice lo siguiente: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. No sabemos cómo va a ser exactamente esta plaga, pero la Biblia dice que salen del abismo. Y la Biblia dice que se les da poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Versículo 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán,
y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Dice la Escritura que van a salir estas plagas y van a hacer daño a los hombres. No los van a matar, sino que van a sufrir grandes dolores, como el dolor de un piquete de escorpión. Y dice la palabra del Señor que en aquellos días los hombres desearán la muerte. Ahorita que está la pandemia, tristemente muchas personas se han quitado la vida. Hemos oído y visto videos donde doctores, médicos, enfermeras, para no contagiar a más personas, se han quitado la vida porque han resultado contagiadas. Hemos visto cómo personas se han arrojado de los edificios por causa de esta enfermedad. Pues dice la Escritura que en aquel tiempo, a causa de los terribles dolores por estas plagas que vendrán, dice la Escritura que la gente deseará la muerte. La gente deseará morirse, dice, pero la muerte huirá de ellas. La gente anhelará morir en lugar de sentir estos terribles dolores producidos por las plagas que vendrán durante la gran tribulación. Pero no solo esto, la Biblia también nos habla que habrá enfermedades. No solamente como esta pandemia que hoy estamos viviendo, sino que habrá grandes enfermedades que van a producir dolores, que van a producir úlceras. Y los dolores serán tan fuertes, los dolores serán tan terribles a causa de estas úlceras que las personas, dice, que morderán de dolor sus lenguas. No habrá medicina, no habrá medicamento, no habrá droga que pueda calmar estos terribles dolores durante la gran tribulación. Y dice que aún el anticristo, aún los grandes gobernantes, los poderosos, los ricos, dice que ellos sufrirán estas enfermedades. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2 lo dice. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Dice que esta úlcera va a ser una úlcera maligna y además va a ser algo pestilente, algo que va a producir terribles olores, pero más terribles dolores. Todos aquellos que fueron sellados por el anticristo, todos aquellos que adoraron su imagen, todos aquellos que se postraron ante el anticristo, sufrirán las grandes plagas apocalípticas que habla la palabra del Señor. Pero también habrá un terrible aumento en la temperatura. La palabra del Señor lo dice en Apocalipsis capítulo 16. A veces nos quejamos de que hace calor. Y a causa del gran calor, los polos están descongelando, las especies están muriendo o corren el peligro de morir por algunas variaciones en la temperatura. Pues la palabra del Señor dice que en la gran tribulación habrá un calor tan terrible, pero tan terrible, que los hombres llegarán incluso a quemarse, llegarán incluso a tener cáncer en la piel. ¿Por qué? Por esas terribles temperaturas que habrá. Apocalipsis, versículos 8 y 9 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Dice que los hombres se van a quemar con el gran calor y con el fuego. Así que, hermanos, este aumento de temperatura habrá durante la gran tribulación. A grandes rasgos hemos visto algo de la gran tribulación. La gran tribulación va a comenzar en el momento que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada. Y esta gran tribulación va a durar 7 años. Esta gran tribulación va a terminar con la batalla del Armagedón y la segunda venida visible de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice en Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 al 9. Apocalipsis 16, 8 al 9. Dice así la palabra del Señor. Bueno, ya lo leímos, pero también dice la palabra de Dios, Apocalipsis 16, versículo
15 y 16. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que va a haber una gran batalla, que es otro tema que después veremos, pero podemos decir que la gran tribulación va a ser algo terrible. Las personas que lleguen a morir en la gran tribulación, porque habrá terremotos tan terribles como nunca los ha habido. Habrá cosas terribles, las estrellas caerán del cielo, habrá grandes momentos de tinieblas, de eclipses y muchas cosas que nos habla la Biblia. Tanto que los hombres desearán morirse en esos días, será algo terrible, serán días de juicio. Pero hoy en estos tiempos, el Señor Jesucristo nos ha enviado a predicar su santo evangelio. El Señor Jesucristo no quiere que nos perdamos. Él quiere que seamos salvos por su gracia. Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él ha preparado un lugar glorioso en el reino de los cielos para que a través de la fe en su nombre nosotros podamos ser salvos. Pero para esto es necesario que el hombre se arrepienta de sus pecados. Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y el Señor nos promete librarnos del día de la ira que vendrá sobre la tierra. Esto es necesario, hermanos, y también esto es justo. Por tanto pecado que ha habido, Dios tiene como juez de la tierra, tiene que ejecutar su justicia, porque Él es un Dios santo. Entonces vamos a leer por último 1 Tesalonicenses capítulo 1, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que seamos salvos. Y Dios quiere que nosotros esperemos a su Hijo. Y claramente dice, a Jesús. ¿Y qué más dice? Dice, quien nos librará de la ira venidera. Jesucristo es el único que puede salvar al hombre de sus pecados. Jesucristo es el único que puede librar al hombre del infierno, de la condenación. Jesucristo es el único que nos puede librar de la ira venidera. Por eso es necesario que hoy, en este día, en este tiempo, nosotros vengamos a Jesucristo y que escapemos de los juicios que vendrán. ¿Cómo el Señor hará que escapemos? Él viene por su iglesia, una iglesia gloriosa. ¿Para qué? Para llevarnos a su presencia, como hemos visto en temas pasados. Así que, amados hermanos, es necesario que sigamos adelante en el camino de Dios. Es necesario que nos consagremos, es necesario que sigamos esforzándonos en el camino de Dios, porque dice el Señor Jesucristo que Él viene como un ladrón en la noche. A la hora que no nos imaginamos, Él vendrá por segunda vez. Y quiera Dios que todos los que hemos creído en el Señor nos vayamos con Él. No vaya a ser que alguno, como las vírgenes insensatas, no se esté preparando y esté descuidado y se vaya a quedar a la gran tribulación. Escape, hermano, escape a través de Jesucristo, crea en Él. Pues en este momento vamos a dar gracias por la palabra del Señor y también vamos a orar por algunas necesidades que nos han pedido en este momento. Vamos primeramente a dar gracias a Dios por su palabra. Y si alguien más tuviera alguna necesidad, pues aproveche. Te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos estudiado. Ciertamente son cosas que aún no han acontecido, pero que muy pronto ocurrirán. Por eso es que te pedimos que nos ayudes para que seamos guardados, para que sigamos fieles en tu camino. Guarda tu iglesia. Ayuda a tu pueblo a que se siga preparando, a que sigamos velando. Pero en una manera muy especial oramos
por aquellas personas que no han sido salvas. El propósito de la predicación es que conozcan a Jesucristo y sean salvas por medio de su obra, por medio de su gracia. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a los oyentes, Padre, y muchas gracias por el estudio de las Escrituras, ya que si tú nos has dejado esta palabra es con el propósito de que nos preparemos, Señor, para el arrebatamiento de la iglesia y escapemos de la ira venidera. Muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a orar por algunas necesidades. Nuestro hermano Adrián García nos pide por oración por la salud de sus padres. Les mandamos un saludo a nuestros hermanos. Creo que es nuestro hermano Raúl y su esposa. Oramos por ellos, que el Señor los bendiga. Allá en Zapata, que el Señor los guarde. Y también nuestro hermano Brígido Pascual nos pide oración por su sobrina Brenda Gutiérrez. Claro que sí, vamos a estar orando por ella. El Señor conoce su necesidad, su petición. Y en esta hora vamos a orar por estas dos necesidades. Y también oremos por toda la iglesia, por todo el pueblo de Dios. Oramos en este momento. Padre de toda misericordia, Padre de toda gracia, en esta hora estamos orando, Señor, uniéndonos en oración por nuestro hermano Adrián García Castillo, que está pidiendo oración por la salud de sus padres. Tú conoces, Señor, la necesidad, tú conoces la enfermedad que ellos están padeciendo, pero tu palabra nos enseña, Señor, que la oración eficaz de un justo puede mucho, Señor, y aquí no solamente estamos uno, sino que somos varios, toda tu iglesia, estamos orando en este momento. Señor, sana toda enfermedad, sana toda dolencia, Señor, en la vida de los padres de nuestro hermano, Señor, cualquiera que fuera la enfermedad, en el nombre de Jesús sea reprendida por nuestro Señor Jesucristo y sea sanada por nuestro Señor Jesucristo. Sánales, mi Dios. También oramos, Señor, por Brenda Gutiérrez, la sobrina de nuestro hermano Brígido. Señor, te pedimos que le sanes en este momento, que tomes toda necesidad, Señor, que ella toda aflicción, todo problema sea resuelto en el nombre de Jesús. Que tu mano poderosa obre, Señor, un milagro. Así seguimos orando, Señor, por la familia de nuestro hermano Antonio Bautista. Sigue sanando, Padre. También oramos, Señor, por la necesidad de nuestra hermana Vicky, Señor, por su esposo. Sánale, Padre Santo. Así oramos por la hermana Marifer, que nos pidió oración por su familia. Ayúdales, mi Dios todopoderoso. Toma cada una de las necesidades por las cuales nos han pedido y contéstalas, Señor. Resuélvelas con tu mano poderosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos, quiero recordarles también que si usted quiere seguir escuchando estas predicaciones, no solamente están aquí en Facebook, sino también las estamos subiendo a mi canal de YouTube. Puede buscar Predicaciones de Antonio Gómez Cruz y puede suscribirse, o igual si usted quiere solamente escuchar las predicaciones, hay muchas predicaciones de ahora y de tiempo atrás, así que usted las puede escuchar para edificarse usted y su familia. Y les recordamos que estamos orando, estamos ayunando por la iglesia, por el pueblo de Dios. Les envío un saludo a mis hermanos de Puente Dixtla, la iglesia que el Señor me concede por su gracia pastoral. Que Dios les bendiga a mis hermanos y a todos los hermanos que nos ven desde cualquier parte. Que Dios les bendiga también. Les enviamos un caluroso saludo y que Dios les guarde. Que la gracia de Jesucristo sea con ustedes. Amén.